Déjenme primero darle contexto a esto. Como le informaba desde ayer en Sin Censura Nocturno, Luis Cárdenas Palomino se ha reservado su derecho a declarar sobre el caso de tortura por el que ha sido detenido, mientras un juez ordena la captura de Pequeño García, otro cercano a Genaro García Luna, en momentos en que Felipe Calderón sigue siendo Felipe Calladón. No se ha pronunciado sobre estos casos y creo que ni se pronunciará. Déjeme saludar al amigo Francisco Cruz, periodista y escritor, quien mucho tiene que aportar a este debate, a este diálogo sobre estos personajes de los que él ha escrito, de los que él ha publicado. Paco Cruz, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin verte, Paco. Vicente, tanto tiempo sin vernos, pero aquí estamos, de pie, completos. Claro que sí. Oye, Paco, ¿cómo ves la captura de Cárdenas Palomino, el pedido de un juez para que vayan sobre otro cercano a García Luna y el silencio de Calderón? Bueno, mira, la verdad es que hay que poner muchas cosas en contexto, pero yo le conozco muchas cosas a Calderón. Es un abusivo, es un político que tiene sangre asesina, formó con García Luna, con Genaro García Luna y con con Cárdenas Palomino, formó un trío que era el trío de la muerte. Sí, eran bélicos, belicistas, beligerantes, y puede decirse que son asesinos los tres. Me parece que ahora Calderón muestra una nueva faceta, la faceta de la cobardía. Es un tipo que nunca se tocó el corazón para nada. Los diálogos, o aquel diálogo que presenta Humberto Moreira, y el video viejo aquel, recuerdas que se revivió ayer, tiene mucho de razón. Moreira sabía en aquella ocasión que García Luna, Cárdenas Palomino negociaban con los Zetas, estaban en su territorio. Sabía que negociaban con el cártel del Golfo y sabía que Calderón lo sabía, se lo dijo de frente. Sabía que Calderón, con la respuesta que le da, pues era un tipo de sangre fría, era un tipo que que estaba en la presidencia dispuesto a matar. Tenía mucha razón Humberto Moreira en aquel señalamiento. No lo dijo de balde, aunque se trató de minimizar, se trató de desechar aquel señalamiento. ¿Por qué? Porque Calderón era el presidente de la República. Y pues con esa prensa que teníamos y que toda servía a Felipe Calderón, a García Luna también, pues todo pasó por algo. Pero había señalamientos, había cosas firmes por las que Humberto Moreira sabía. Yo recuerdo un caso, cuando llegan a la presidencia de la República, Felipe Calderón no solo declara la guerra al narco, sino que arma a García Luna, y Cárdenas Palomino cumple todas las órdenes de su jefe. Si uno compraba las armas, el otro las distribuía, disparaba, y Cárdenas Palomino mataba. Los tres están involucrados en eso. ¿Te acuerdas mucho también? Está la compra justo cuando llegan a la presidencia de la llamada Ouija maldita. Un aparato que supuestamente detectaba drogas y dinero falso y dinero del narco a través de las ondas cerebrales. Se robaron, porque fue un robo, $50 millones. Encarcelaron a más de 5,000 personas con ese aparatejo que no servía para nada. Y Calderón dio el visto bueno. Él autorizó el presupuesto. Es decir, ahora nos muestra su nueva faceta, escondido. Salió por ahí con un tuit en la mañana, creo, ¿no? Dando por otro lado, o tratando de dar a entender cosas que solo él entendió. Entonces, le conocía todas esas facetas. Un cínico, un bribón, un político que llegó a la presidencia de la República a través de un fraude escandaloso, de una guerra sucia que no se había visto en este país, un político que llegó para ser un criminal.
Sí, llegó a armar al ejército, llegó a armar a García Luna, llegó a armar a un equipo, porque hay que decirlo, no era García Luna solo, ni era solo Cárdenas Palomino. Había, recuerdo que platicamos una vez, una hermandad que se formó en el CISEN principios de los 90, y esa hermandad con a García Luna a la cabeza y Cárdenas Palomino como la sombra, el brazo derecho, el brazo izquierdo, brazo ejecutor de García Luna, tenían el proyecto de apoderarse de todo el crimen organizado de este país, el proyecto de controlar a más de 500,000 de policías, no solo los 35,000, 40,000 que había en la federal, querían controlar a todos los estatales y a todos los municipales. Sí, era un tipo que tenía un plan definido, y Calderón se lo aprobó. Calderón le dio el visto bueno para que hiciera lo que quisiera, le dio luz verde. ¿Por qué? Pues porque García Luna y Cárdenas Palomino encabezaron el operativo para hacerlo presidente, pero además Cárdenas Palomino y García Luna habían encabezado la guerra sucia a través de la Agencia Federal de Investigaciones para infiltrar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, sí, en 2006. Entonces, ellos lo hicieron presidente. Calderón sabía que eran unos asesinos, Calderón sabía que eran unos pillos, sabía que eran unos criminales. El historial de García Luna databa desde los 80 como criminal. No lo sabía Felipe, no, por favor, lo sabía, pero ahora está mostrando una faceta de cobardía. ¿Sí? El tipo es un cínico, es un bribón, pero también es un cobarde. Ahora debía salir. Él lo hizo el policía del año. Él lo hizo, me lo puso como ejemplo de lo que debía hacer cuando se sabía que era un torturador, que era un tipo que desviaba dinero. Sí, él sabía todo de Cárdenas Palomino, pero ¿qué era? Pues era su socio. Entonces, y ahora escondido estamos mostrando otra faceta, la faceta que siempre ha tenido. Es un cobarde. Francisco Cruz es autor del libro García Luna, el Señor de la Muerte, para que lo busquen, para que lo tomen como referencia en este momento histórico. Y el tuit al que te refieres de Felipe Calderón, en efecto, es un tuit muy estúpido, muy cobarde. Dice: embustes y cuentos, de uno nacen cientos, refrán antiguo cada vez más válido en nuestros días. Ay, Calderón, como le dice en el video ese Humberto Moreira. Por cierto, Ceci, ¿por qué no rescata? Creo que tenemos el video de Humberto Moreira sin los efectos de hace algunos años. No sé si lo tenga limpio, mi querida Ceci. Ayer lo proyectamos en Sin Censura Nocturno. Vamos a escucharlo un poco, querido Paco, y lo comentamos, si te parece, porque lo has tomado también como referencia en este inicio de la plática en Sin Censura. Así se expresó en su momento Humberto Moreira cuando le picó la cresta Felipe Calderón. Felipe Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo con su tuit, poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir, Calderón, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México. Te quiero decir que cuando tomes no tuitees. ¿Qué razón es lo que pasa cada que escribes alguna palabra? Tú sabes la persecución de la que fui objeto por tu culpa. Me denunciaron de todo, tus esbirros, de todo. Y de todo salí inocente. Pero no me regalaste nada. No existió un solo medio probatorio de todas las acusaciones. Me acusaron de muchas cosas. Aquí tengo las pruebas. De lo que dices es mentira. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR, cuando fuiste presidente, ilegalmente, pero fuiste presidente, o ilegítimamente, mejor dicho, me exoneró de todo. No existieron, insisto, un solo medio probatorio. Yo no soy ratero como tú. Tú te robaste la presidencia, eres el mayor ladrón que ha tenido México. Santana, un santo comparado contigo. Me acusaron de uso indebido de atribuciones, de la deuda pública, etcétera,
Y también no hubo un solo medio probatorio. Deuda que, por cierto, se generó por tu culpa, por ese odio que me tenías y me tenías a mí, y que se vio traducido en un perjuicio para todos los coahuilenses. Nunca nos quisiste apoyar, a pesar de que Coahuila mantiene al país. Después sacas el tema de lo de España, que genera el sospechosismo. Sí, de la injusticia que vivía en España. Pero te salió el tiro por la culata. El juez dijo que no había nada. Y luego 3 magistrados en España confirmaron que no había nada. Y aquí en el documento viene que se trasladaron a Estados Unidos y se dieron cuenta que no había nada, que era un bufón del cual tengo las pruebas para sacarlas en próximos días, de un testigo que tu gente pagó para atacarme. Sin embargo, omites algo muy importante. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás, mira. Este es el pariente de tu compadre. Sí, del que le diste protección. Sí, de los Beltrán Leiva. No te hagas, Calderón. Acá está cómo tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de coca. Eso no lo dices, ¿verdad, Calderón? No, se te olvida. Por eso tomas tanto, para tratar de olvidar las atrocidades que cometiste. Pero en España te salió el tiro por la culata, Calderón. Sí. Te pusiste a hablar, a tender una trampa, a cometer una injusticia y se te olvidó que tu sobrino, está metido en este asunto. Está en la causa penal de España. Es raro que casi nadie hable de eso, ¿eh? Medios valientes que lo sacan. Y aquí, nada más y nada menos que tu prima, Calderón, ¿sí? Que está metida con su sobrino, donde admite que él está en sociedad con quienes tú dices que señalaron a mi persona estar involucrado en esto que jamás haría. Yo no soy un malandro. Pues ahí están las declaraciones que son extensas de Humberto Moreira en este video que Sin Censura lo proyectamos hace más de 4 años, Paco Cruz, y le dice que está en el malandraje, que es un malandro, que es un narco. Yo te pregunto, en estos términos, hay una foto en donde está condecorando Felipe Calderón con la presencia de Genaro García Luna a Luis Cárdenas Palomino. Palomino está en el bote, acusado de tortura y muy probablemente extraditado. Será extraditado a Estados Unidos porque también lo buscan los gringos por vínculos con el narcotráfico. García Luna en el bote esperando juicio. ¿Caerá Calderón, Francisco Cruz? Mira, Vicente, la verdad es que no lo sé, porque tú y yo hemos platicado otras veces. Mientras tengamos un poder judicial que no se renueve, mientras tengamos un poder judicial tejido por la corrupción desde dentro, mientras el poder judicial ampare a los corruptos, difícilmente va a proceder. A mí me parece que Felipe Calderón, con todos los elementos que hay, debía estar en la cárcel, pero hace mucho, lo merecemos nosotros. Él debe estar en la cárcel. ¿Va a llegar? No lo sé, pero mira, aquella foto donde condecora a Palomino y lo llama el ejemplo de los mexicanos, nos dice mucho. Eso quiere decir que Palomino, como García Luna, son los custodios de los secretos oscuros de Felipe Calderón. Por eso se escondió, por eso no ha salido. Seguramente mañana va a salir a decir, como dijo con García Luna, no sé nada. Por favor, hasta por incapaz, por haber engañado a un país entero, hasta por eso debe estar en la cárcel. Es un tipo que recibió solo de petróleo 400,000 millones de dólares en 6 años, los despilfarró, nos engañó con las refinerías, nos engañó con la Estela de Luz, nos engañó con los hospitales, pero además tenía a Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna controlando el narcotráfico. Torturaban, mira, recuerda los casos con Isabel Miranda de Wallace, son conocidísimos. Torturaban a Cárdenas Palomino y García Luna, y la señora también, que después quiso ser alcaldesa, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí, Calderón sabía todo eso, pero los perdonó. ¿Por qué los perdonó? Pues porque ellos conocen sus secretos, son los poseedores de sus secretos. ¿Qué nos va a decir mañana? Me parece, te digo que hoy, no importa lo que pase, ya mostró otra cara, la cara de la cobardía. El tipo Paco, es un político cobarde también.
Él fue el que condecoró a Cárdenas Palomino, mientras la UIF le empezó a sacar toda la maraña de desvío de recursos a través de empresas fachadas. Lo de García Luna, pues ya lo platicamos, era un criminal desde niño, y así lo contrató. Yo recuerdo que en alguna plática, cuando lanzaste el libro sobre García Luna, dijiste, y creo que esto debería de tener eco, y porque fue durísimo, que los Calderón Zavala se habían beneficiado, que habían hecho negocios con este grupito de malandros. Mira, ese grupo que venía desde los 90 en el CISEN, lo llevó a la presidencia de la República. García Luna iba a ser el artífice, la base para el partido de Margarita Zavala. Sí, lo hicieron presidente. Hay que recordar, mira, ya no la guerra sucia contra López Obrador, ya no, hay que recordar el día de la toma de posesión. Aquel 1 de diciembre, en el Congreso de la Unión, que sesionaba en la Cámara de Diputados, como pasa en las tomas de posesión presidenciales, aquel día, la Marina se dio, el Estado Mayor Presidencial, que existía todavía, se dio su poder absoluto por primera vez en la historia a un civil. Le cedió un contingente, cerca de 2,000 marinos de élite, que serían comandados por García Luna y por Cárdenas Palomino. Y ellos tenían la orden de García Luna de entrar y hacer entrar a Felipe Calderón a bayoneta calada. No importa si había fuego. Y así, a García Luna y Cárdenas Palomino lograron hacer que Calderón se autoproclamara, porque eso fue una autoproclamación, presidente de este país. Les debe mucho, pero no solo eso. Recuerda que hay señalamientos muy claros, y los hubo en su momento, de que Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana consentida de Felipe, negociaba abiertamente con la familia michoacana. Sí, que estaban involucrados en el narco, pues claro, que no los investigaron, pues nunca los investigaron. Y cuando llega Peña, pues les perdona todo. ¿Por qué? Porque llega un régimen tan corrupto como el que se iba, o llegaba. Entonces, de que están involucrados, mira, lo de García Luna, que se lo coma quien no lo conoce. Que se lo coma quien no lo conoce. Pero claro que lo sabía. La AFI, durante la campaña de 2006, la AFI estuvo a cargo de Felipe Calderón, del candidato. Hizo todo el trabajo sucio. Era la Policía Federal haciendo trabajo político para Felipe y para Margarita, claro está. Y ellos le entregaron todos los secretos de este país a Felipe Calderón. Entonces, no sabía, bueno, pues siempre va a decir eso, ¿no? Y se va a diluir esa situación en las cuestiones de mando, en la línea de mando. Pero me parece que Calderón, sí, además de cínico, además de bribón, es un inmoral y un cobarde. ¿Qué le conviene a la justicia? Perdón que lo pregunte así. Yo sé que las cosas están cambiando en México, pero hablas de una reforma judicial que aún no llega en el Poder Judicial, obviamente. ¿Que Cárdenas Palomino se quede en México o que lo extraditen a Estados Unidos y en un descuido por ahí negocia ser testigo protegido, como en su momento se mencionaba la posibilidad sobre Genaro García Luna, y entonces sí que nos suelte la sopa? ¿Qué nos conviene? Y digo, nos conviene porque todos los mexicanos y mexicanas creo que tenemos derecho a la justicia y a conocer la verdad, Francisco Cruz. Mira, Vicente, yo pienso que a nosotros, a mí en lo personal, porque es una posición personal, a mí me gustaría que los juzgaran aquí, pero bueno, si en ocasiones no se puede, que los juzguen en Estados Unidos. Estos tipos merecen estar en la cárcel, pero claro, el problema de llegar a Estados Unidos es negociar allá. Mira, por ejemplo, hace unas semanas me platicaban personajes que me dieron y me allegaron información para el libro de García Luna, que Genaro estaba negociando, entregando nombres, porque quiere regresar en la calidad que regresó el general Cienfuegos en agosto próximo. ¿Va a regresar? No lo sé. ¿Está negociando? No, pero yo confío en las fuentes que me dieron la información. Claro, esto hay que investigarlo más, pero ellos me dicen, está negociando, y eso investiga, lo está negociando porque quiere regresar en agosto.
me parece que llevárselo a los gringos también es un espejismo. ¿Por qué? Porque siempre hay la posibilidad de negociar. Lo ideal es que el Poder Judicial, algunos jueces que pudieran salvarse, algún magistrado, un ministro, lo juzgaran. Pero claro, a mí me gustaría que lo tuviéramos, alguno de ellos, en Almodovar de Juárez, García Luna, Cárdenas Palomino, y faltan otros, Felipe Calderón. Me parece que entonces en este país las cosas empezarían a cambiar. El día que encarcelemos a un expresidente o a un presidente, las cosas van a cambiar. Mira, a propósito de eso, viene la consulta el próximo 1 de agosto. Bueno, pero claro que voy a salir a votar. Pero eso es un ejercicio político. Es un ejercicio político que sirve, claro, va a estar controlado por el INE, que tú y yo sabemos que eso es que hay que desconfiar absolutamente de ellos. Pero hay que salir, estos tipos merecen ir a juicio. Han hecho barbaridades y atrocidades, son responsables de atrocidades en este país. Al que busques, de Peña Nieto a Calderón, a Fox, Cedillo, que es el creador de los Zetas, de Salinas, que se pasea libre por este país, por donde sea, me parece que debían estar en la cárcel, y lo ideal es que los juzgara la justicia mexicana, pero también debemos recordar, son pillos, son criminales, tontos no son. En mi pueblo lo dicen diferente, ¿verdad? Pero tontos no son. Han tenido décadas para destruir Puebla. Han tenido décadas para hacerse o para legalizar lo que ilegalmente o ilegítimamente tienen. Han tenido mucho tiempo. Me parece que debíamos juzgarlos aquí. Pero y digo debíamos porque tenemos un poder judicial. Pero en esas cuestiones soy pesimista. Me parece que todavía no hay condiciones para que los juzguemos. Para cerrar, Paco, si me permites, ¿de qué nivel es este personaje Cárdenas Palomino? Hablas de una dupla, por cierto, que no se nos olvide que Vicente Fox fue el que los empoderó en la AFI, y Vicente Fox creo que también tendría mucho que decir, aunque cobardemente no se pronuncia tampoco sobre el caso. Pero, ¿de qué nivel es este personaje? Si García Luna... No te alcancé a escuchar la última parte de la pregunta, Vicente, pero te digo algo. Mira, a mí me parece que habría que hacer una revisión muy honda de ese grupo que se consolidó con Vicente Fox, y nos vamos a llevar más de una sorpresa. Por ejemplo, García Luna con Cárdenas Palomino fueron los protectores de los Sagún Briviesca, los hijos de Martita. Me parece que hablar de Fox es todo un tipo incapaz, bufón, es un tipo folclórico. Me parece que es un tipo que ya no habría que darle cabida ni en la televisión, ni en la radio, ni en los medios de comunicación, pero bueno, hay que ver por quién y quiénes están controlados los medios de comunicación, ¿sí? Personajes que recibieron toda su vida, la mayoría, carretadas de dinero para sus negocios. Al periódico que vayas, casi por todo el país, a lo mejor podemos encontrar 1, 2, 3, con una mano a lo mejor los podemos contar. Este periódico, recuerda, no teníamos prensa, teníamos comunicadores mercenarios, comunicadores bufones, ¿sí? Teníamos intelectuales orgánicos que servían y se servían del sistema. No conozco uno de esos intelectuales que no sea millonario, que no haya vivido del erario, ¿sí? Los intelectuales se acostumbraron a vivir del erario, y bueno, el tamaño de García Luna y de Cárdenas Palomino, y en ese contexto entran Felipe Calderón y Vicente Fox, pues es del tamaño de que controlaban todo el crimen organizado de este país. Me parece que hay que hacer esa revisión, no importa, 1, 2, 3, las veces que sean, cada vez van a salir más datos. Cada vez vamos a descubrir que son tipos que deben estar en la cárcel, que llegaron a la política como un ejercicio para enriquecerse, como un ejercicio para enriquecer a sus familias, como un ejercicio para saquear a este país. El caso de García Luna y Cárdenas Palomino, que es el mismo de Felipe Calderón, mira, no, hay todavía muchos. Hay que recordar solo quién es la esposa de Felipe Calderón, discúlpame,
de García Luna. ¿Quién es? Su analista del CISEN. Hay otros líderes, además de Pequeño García, está Marisela Cervantes Guerrero, y hay otros. Mira, porque en el libro, en García Luna, El Señor de la Guerra, de la Muerte, vienen listas de nombres que entraron para servirse, que entraron para controlar a la delincuencia, que entraron para controlar a las policías. No, ese es un problema, no es un problema, es un crimen grave, y así se tiene que mantener. Hoy se muestra como con un Felipe escondido, cobarde allá en su ratonera se fue a refugiar. Y digo, ya que mencionaste los mercenarios de la comunicación, los mercenarios de la información, ahora son los mismos que andan chillando porque son exhibidos por el presidente en el quién es quién de las mentiras. Sí, mira, fíjate, yo te voy a decir algo. Yo no había hablado de eso, pues por lo que sea no había hablado, pero me parece, cuando el presidente habla, te confieso, yo no me siento aludido. Si yo escribo un libro y miento, lo mínimo que puedo esperar es que me demanden, que me aclaren. Pues un periodista que miente le tienen que aclarar. No somos dioses, no somos semidioses, somos personas, y podemos manipular, podemos tergiversar, y este país tiene todo eso, y esos periodistas que todos los días salen, a veces firman desplegados, mira, se han servido de este país de lo lindo, ¿sí? Hay que ver nada más quiénes sostienen sus comunicaciones, va, hasta el gobernador de Jalisco, ¿no? Ha salido como un héroe, un tipo que tiene muchos asegúnes, un tipo que hay que investigar más. Ahora resulta que con los intelectuales que tenemos es una Dalí de la libertad de este país. No, esos son los mismos. Mira, yo digo, si mentimos, nos tienen que desmentir. Cuando fui reportero recibí algunas veces cartas aclaratorias. Tienen derecho, el presidente tiene derecho también. No hay una ley que prohíba a López Obrador expresamente advertir que alguien está mintiendo. Y si el presidente miente, bueno, pues que lo digan, pero en este caso, me parece que Andrés Manuel López Obrador está en su derecho de desmentir. Si alguien manipula, tergiversa, miente abiertamente, inventa, pues claro que se tiene que decir. No somos dioses, no somos nada. Somos personas que tenemos que responder. Si escribo un libro y me demandan, respondo. Y esa persona puede tener razón. Y si me equivoco, lo reconozco. Pero aquí tenemos comunicadores, ya no digo periodistas, comunicadores e intelectuales orgánicos que se sienten muy aludidos, se sienten dioses, porque eso fueron. Recibían dinero de Salinas, de Cedillo, de Calderón, de Fox, de Peña. Son los millonarios de este país. Tienen yates, tienen mansiones en el extranjero. Mira, pues sí, yo no sé si son periodistas, la verdad, a mí me parece que son mercenarios de la comunicación. Querido Paco Cruz, me da mucho gusto verte de regreso en las trincheras que te necesitan, que te necesitamos. Y le voy a pedir a la gente que te busquen en Twitter en @PacoCruzJiménez. Repito, en Twitter @Paco Cruz Jiménez, que te busquen en Facebook como Francisco Cruz Jiménez, que te busquen en Instagram en Francisco Cruz 2000, y no sé si ya tengas canal de YouTube, pero mi querido Paco, te necesitamos con tu voz fuerte. No, pero vos, Vicente, ahí estamos, y ya sabes que aquí nos vemos cada semana. Me da mucho. ¿Ya regresas regularmente a Sin Censura o qué? Pero por favor, Vicente, tú sabes que lo que sea para ti, siempre te lo dije, así que está en pie. Un pequeño traspié, bueno, no, tú sabes que no fue un traspié, lo que fue, que siempre va a estar allí, pero pues 7 meses después, me parece que algo tiene que seguir, ¿sí? Con el dolor, como sea. Así que sí, yo te dije al principio, lo que sea para ti, lo sostengo todavía con ese intervalo que tuvimos. Mi querido Paco Cruz, me haces un hombre muy feliz, un profesional muy contento y muy orgulloso, y ya nos pondremos de acuerdo para que todas las semanas
contemos con tu análisis, con tus opiniones. Te mando un abrazo, se te estima, se te Vicente, respeta. un abrazo y a los que escuchas y a todos también por allá. Gracias. Muchas gracias. Es Paco Cruz, periodista y escritor, a quien pueden seguir en Twitter en @Paco Cruz Jiménez, en Facebook, búsquelo como Francisco Cruz Jiménez y en Instagram como Francisco Cruz 2000. Qué chulada, qué bonita noticia saber que regresa a nuestra rotación de amigos, de miembros de esta familia sin censura, el gran Paco Cruz. Busque su libro sobre García Luna, creo que le va a dar mucha claridad en momentos en que cae Cárdenas Palomino y estamos esperando el juicio contra Genaro García Luna.